Buenos días. Hola, Cris. Hola, buenos días, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un verdadero placer y un privilegio tener la oportunidad de que tengamos este conversatorio entre vos y yo y que lo puedan escuchar, ver otras personas que tanto nos han preguntado sobre nuestras diplomaturas en educación emocional y en coaching educativo que tenemos a través de ISET. Y bueno, en este caso, además con la Fundación Aprender Siempre, que nos está dando todo su apoyo para este webinario sobre educación emocional y coaching educativo. Pero qué maravilla, realmente para mí también he esperado este conversatorio, sobre todo por la calidad de las diplomaturas y todo el conocimiento que nosotros podemos acompañar a transmitir a través de este webinario. Y lo máximo, bueno, que estén ahí escuchándonos y compartiendo con nosotros este momento educativo, que es fundamental. Bueno, yo en mi carácter de directora académica, que siempre me toca la coordinación, voy a decirles a quienes no me están viendo en esta mañana hermosa de sábado, aquí hay sol, hoy estoy en Rosario, hay sol, no sé, en Buenos Aires, Cris, si tenés sol también. También está Bueno, bellísimo hoy. otro día, como decía mi papá siempre, sábado sin sol no hay, y verdaderamente bueno que haya sol por todo lo que representa. Quienes quieran tener un certificado de esta charla, les va a aparecer en el chat un link para completar los datos. Ezequiel nos está asistiendo con toda la parte técnica y él nos va a ir ayudando y va a, eh, a poder transmitirnos también a nosotras las preguntas, las opiniones que vayan surgiendo. Así que puede Buenísimo. la tranquilidad hacer todos los comentarios porque nos van a llegar. Ezequiel es nuestro genio de la lámpara en informática, así que a él también le damos la bienvenida hoy. Yo empiezo, arranco porque Total, exacto. Comencemos. y de la tele son tiempos siempre breves. Tal cual. La gente se pregunta siempre si es lo mismo el coaching educativo que la educación emocional. ¿O qué relación hay entre una y otra? ¿Qué diferencias, qué semejanzas? ¿Qué podrías decir vos? Que bueno, además sos nuestra coach institucional, además de la coautora y además de ser la tutora estrella de la diplomatura en coaching educativo, ¿qué nos podés decir vos desde el coaching? Después yo meto mi bocadillo desde la educación emocional. Perfecto. Bueno, estrellas somos todos acá, Ali, querida, ¿eh? Porque la verdad que en ISET hay un equipo de tutores y vos al frente nuestro como directora académica y lo que es la institución en sí, es un placer trabajar, es un placer conectarnos y sobre todo al ser en este caso dos diplomaturas tan primas hermanas porque tenemos la intersección de la emoción, ¿no? ¿No? La educación emocional, el coaching educativo para docentes. Ambos tienen como intersección la emoción, tanto de los alumnos como de los docentes. Y eso es lo bonito, que podemos trabajar desde las dos partes fundamentales, esos dos conjuntos, que es el mundo del alumnado, el mundo del aprendiz y el mundo del educador, del educando. Y en esa intersección están conviviendo. De mi parte, que tengo el placer de acompañar la diplomatura de coaching educativo. En la experiencia de estas cortes que hemos tenido ha sido un placer ver cómo los docentes sabían qué había que hacer, pero no sabían cómo trabajar su mundo interior, cómo trabajar su diálogo interior, cómo transformar sus creencias limitantes en poderosas, cómo poder hacer una intervención en situaciones que venimos haciendo de una manera y podemos hacerlas distintas para elevar nuestros estándares como educadores. Entonces, yo te podría decir que tiene mucho que ver, porque donde hay un humano, hay una emoción, y donde hay emoción, hay mucho para conversar, y mucho para hacer, y mucho para transformar. Así es que desde la diplomatura coaching educativo,
es como el espejo de la belleza de diplomatura que tenés vos al frente de educación emocional. Así es que ambas están muy, muy relacionadas y vuelvo a decir desde lo que me toca a mí, el, el hacer del docente cambia a través de esta diplomatura. Veníamos siendo de una manera, lo hablamos con nuestros docentes cuando intercambiamos o a veces te dicen, profe, ¿por qué me puso un error acá? ¿Por qué me puso con error? Y uno tiene el placer de decirle, bienvenido que hay un error, bienvenido que hay un error, porque solo a través de ese error entro en el aprender, entro en el conocimiento. A veces lo traigo, pero me pasa con los docentes que acostumbrados a corregir, no les gusta ser corregidos, ¿no? Esto es casa de herrero, cuchillo de palo y disfrutamos mucho la diplomatura porque aquellos que se han recibido te agradecen este nuevo observador que son de su mundo de educador. Cuando vos decías esto, de donde hay un humano hay una emoción, se me vino a mi cabecita, viste que yo tengo un pensamiento rizomático, tengo un pensamiento árbol a veces, pero tengo un pensamiento que asocia muchas cosas y que a veces es muy positivo, otras veces dificulta, pero en general es muy positivo. Y yo recordaba a mi maestra de la escuela primaria, a la señorita Carmen, que la señorita Carmen además la tuve como 6 o 7 años porque no sé, que nos habían puesto siempre la misma maestra que tenía que acompañar. Y entonces era como señorita, uno no era señorita, pero todavía era una niña, pero usted debe dejar sus emociones afuera del aula. Se pone el guardapolvo y todos sus problemas quedan fuera del aula. Entonces yo pienso que esto que vos decías justamente, que son complementarias, la educación emocional y el coaching educativo, porque uno mira la perspectiva del docente, como planteabas vos, y el otro mira la perspectiva de cómo enseñárselo a nuestros estudiantes. Lógico. Porque con Daniel Goleman y la inteligencia emocional surgió ese binomio paradójico, podríamos decir, ¿no? De cómo inteligencia emocional cuando nos habían enseñado durante siglos, digo, porque la escuela es una institución que nació con la modernidad, así que tenemos que hablar del siglo XVII, XVIII, XIX, y 20, por supuesto. Tenemos esa idea de que la escuela, teníamos esa idea de que a la escuela íbamos solo con nuestra cabeza, como que nuestras emociones que debían quedar fuera, y no solo quedar fuera, muchas veces esas emociones debían ser reprimidas porque eran algo negativo. Entonces, la educación emocional, lejos de pedirle a nuestros estudiantes que repriman sus emociones, que era lo que me enseñaron a mí en la escuela, en esa escuela tradicional, era o es brindarle herramientas para que pueda gestionar sus emociones, que no es reprimirlas, sino que es tomar contacto con Tal esa cual. emoción complementaria, indisoluble de esto que somos, somos mente, cuerpo, somos racionalidad, somos un mundo simbólico a través del lenguaje y somos estas emociones que tienen una raigambre física que es imposible de negar, ¿no? No sé, te enojas, sube un calor, no sé qué pasa en nuestras neuronas o qué se activa, pero uno se acelera, se pone rojo, ¿no? Te emocionás porque ves pasar a la persona de la que estás enamorada y también, o sea, nuestras emociones positivas, negativas, todas Tal cual. tienen un anclaje en el cuerpo. Entonces, digo, eso me hiciste pensar y digo, bueno, la educación emocional es un conjunto de esas herramientas para enseñárselas a nuestros estudiantes. Qué maravilla. Lo único que se me viene a la mente es reconocer nuestra humanidad, reconocernos humanos, porque parte de ese discurso de usted deje en la puerta sus emociones es anular nuestra humanidad y claramente la palabra más hermosa que acompaña todo esto es que evolucionamos. Evolucionamos en educación mirando una parte de la torta. No sé si hemos evolucionado en todo, pero en la parte de educación, hoy nosotros como directoras o docentes, yo siento que hemos evolucionado. Yo hoy soy docente
y siento que tengo muchas más herramientas que mi maestra, que también la tuve, que uno estaba enamorado de su maestra y le llevaba la manzana, eso es siglo pasado, de la época del dinosaurio, del, no sé, del Jurásico debemos ser, pero la verdad que eso se extraña porque parte de eso hablo con los docentes actuales. Todo hay que cambiar, no. Tenemos que saber lo que hay que conservar en educación para poder cambiar aquello que nos permite mejorar y crear dentro de la innovación una manera positiva de acompañamiento. Entonces, el primer punto que vemos en coaching educativo es qué voy a conservar como docente, eso que es mi identidad, qué voy a mejorar, aquello que no sabía. Tengo docentes hermosos de todo el país, hermosos, que te dicen, uno adora cuando te lees la palabra profe, ya ahí te ponen un compromiso, ¿no? Profe, profe, y después del profe viene todo ese mundo de preguntas y ese mundo de conversaciones que habla Maturana, con esta frase tan bonita que decía que el conversar es humano y trae consecuencias. Así es que cuidado con lo que conversamos, ¿no? Porque podemos conversar para un lado o para el otro. Y en este conversatorio nuestro y el conversatorio de los docentes en la diplomatura puntualmente, hablamos de evolucionar como docentes, hablamos de evolucionar como educadores, pero sobre todo de evolucionar nosotros desnudos como persona. Porque antes de la profe Susana está Susana. Antes del profe Pedro está Pedro. Y si yo no trabajo en Susana y Pedro, dudo que la consecuencia del maestro que no trabajó en Pedro sea mejor maestro y Pedro no. Entonces, todo el tiempo no es lo que haces lo importante, es en quién te tenés que convertir para hacer eso. Sí, ahí me hiciste pensar en la idea de que enseñar es enseñarse, que nosotros tenemos una idea de la educación como una transmisión cultural, que es cierto que la educación es la transmisión de un legado cultural, pero también es la preparación para el futuro. Y en esa preparación para el futuro es una preparación no solamente intelectual, como se pensó en el enciclo, Total. que dio lugar a la escuela, el libro como el centro el progreso humano, sino justamente esta posibilidad del desarrollo integral de todas nuestras potencialidades humanas para vivir mejor en última instancia, porque ¿qué otra cosa debe querer un ser humano más que ser feliz? No sé si hay otra cosa más importante que tratar de vivir felices. Y en ese sentido hay habilidades socioemocionales que tienen que ver con uno mismo, que tendrán que ver con el estudiante consigo mismo, que tienen que ver con los otros también, habilidades como el autoconocimiento, la autorregulación, la autoestima, porque quien no confía en sí mismo difícilmente puede aprender. Va, aprender aprendemos, porque aprendemos aún, como nos enseñaban en una época, a arrodillarnos sobre maíz o a ponernos las orejas de burro. Y los seres humanos somos tan maravillosos que a pesar de nuestros maestros y a pesar del sistema y a pesar de todo, tenemos que aprender porque tenemos que sobrevivir. Pero una cosa es aprender desde yo puedo, desde mis potencialidades, desde conocer todo lo que yo puedo hacer, de que el otro confía en mí. Yo tengo que confiar en mí. Si mi maestro confía en mí, ¿cómo no voy a confiar yo en mí? Que el otro sabe y me está viendo, ¿no? Entonces, generar confianza, generar un vínculo afectivo es el primer paso de una educación emocional. Y por otro lado, habilidades que tienen que ver con la comunicación con los demás, ¿no? Habilidades para el diálogo, para el intercambio, para las negociaciones, para resolución pacífica de los conflictos, en definitiva, para una comunicación que sea asertiva, porque uno puede estar siempre diciendo que sí a todo, ¿no? Y entonces hace el 0% de lo que quiere. O uno puede tratar de ser el que hace el 100% de lo que quiere y los otros les queda el cero, ¿no? En ese intercambio que no es matemático, pero lo vamos a poner así para ejemplificar. Pero ¿qué pasa con quien siempre hace el 100% y con quien siempre hace el 0%? Ninguna de las dos posiciones lleva una buena vida. Los Porque extremos nunca han sido buenos, ¿no? no, el del El, 0%
momento no tiene más ganas de hacer nada. Y el del 100% un día se queda solo, digo, como cuestiones sociales que nos ocurren, ¿no? Puede ser de 100% lo que se quiere jugar, el trabajo, el equipo, el estudio, lo que sea. Pero justamente, ¿cómo aprendemos a decir no, a poner límites de una manera en que no dañemos a los otros, no nos dañemos a nosotros mismos, decirlo de la manera en que el otro lo puede escuchar, entender, en el momento en el que el otro lo puede escuchar? Eso se lo tenemos que enseñar a nuestros alumnos. Muchas veces hablamos de la violencia que hay dentro de las aulas, de la disrupción y demás. Es que tenemos que aprender a ser asertivos. Tenemos que aprender que no siempre podemos hacer la descarga en el momento, que tampoco significa que yo me quede con todo el enojo que me provoca la reacción del otro. Debo aprender a regular, por eso la autorregulación, la asertividad y por supuesto la empatía, para poder entender lo que le está pasando al otro. Pero eso necesita que el docente se prepare para enseñarlo. ¿Qué hace el coaching en ese sentido, Cristina? ¿Cómo le enseña al docente? Y el coaching es maravilloso, es una disciplina que creo que quien la entiende se da cuenta del poder que tiene. Quien no lo entiende es como todo. Cuando en los siglos pasados aparece la psicología, llevó siglos para entender que analizarse al menos si no me daba la solución, era interesante poder saber quién estoy siendo o tener alguna línea. Hoy el coaching viene a decirnos que te despiertes, que tomes conciencia, que tenés biológicamente un potencial que no estás explotando y que la única herramienta que tenés para lograrlo por esta cuestión humana biológica es el lenguaje. Entonces, nosotros sabemos que siempre se habló del lenguaje, que el lenguaje es de antes de Cristo, la misma Biblia, ¿no? Dijo que se haga la luz y la luz se hizo, el poder de la palabra, lo sabemos, pero nunca lo tomamos consciente. Fue el coaching quien trajo, sobre todo el coaching ontológico, ¿no? Este estudio del ser en el cual yo soy lo que digo que soy y solo me transformo en aquello que yo decido transformarme. O sea que tanto si digo que soy bueno, soy malo, no tengas dudas que va a suceder lo que vos declares. Entonces, esta conciencia del lenguaje en la diplomatura es un orgullo cuando siento que los docentes dicen eureka. Era el diálogo que yo tengo conmigo, la magia, no con el otro. No era el enojo con mi alumno, era con qué estoy enojado yo hoy. Que ese pequeño destello de mi alumno hace explotar la bomba. Pero mi alumno es la frutillita del postre. La bomba viene conmigo. Entonces, darse cuenta de que si tengo que estar a la altura de las circunstancias de la vocación que elegí. Y nosotros como docentes debemos tener mucho más margen de contención, de soporte y de compasión. Ahora vamos a ver qué es la compasión para el coaching, que no es la compasión del inconsciente colectivo. Como yo tengo compasión por mí y por mi alumno, que es la trama tejida desde el amor, pero desde un amor que tiene que ver con realmente con que te banco lo que te está pasando, yo te entiendo lo que te está pasando, yo tengo esta empatía para estar en tus zapatos. Y yo como docente tengo la responsabilidad de tener mayor soga que vos que sos mi alumno, mayor soga que vos que sos el papá de mi alumno, mayor soga que vos que sos mi colega. Un docente entrenado en coaching educativo es una persona mejor de lo que está haciendo hoy. ¿Por qué? Porque está obligado, entre comillas, a no hacerse el bobo. Una vez que tenés el conocimiento, uno no sabe si es mejor tener conocimiento o ser un ignorante. Pero la verdad que cuando tenés conocimiento te transformás en alguien responsable porque ya no te podés hacer el tonto. Vos ya sabés que sos un docente y que tenés que escuchar desde otro lugar a tu alumno. No podés escuchar de prima facie, como dice la frase. Tenés que ver qué hay en las profundidades del océano de tu alumno. Por supuesto, es mucho trabajo, sí. Cuando hablo con los docentes me dicen, no, profe, bueno, ¿querés o no querés? O sea, no todo el mundo sube al Himalaya, porque si fuera tan fácil, estaríamos todos los días en la cima. Es para pocos, pero no querés ser parte de esos pocos que marquen la diferencia. Sí, yo siempre, bueno, en todos mis años como docente, siempre lo tomé con una enorme responsabilidad, ¿no? Que a veces
Pasaba Para mí eso, es la palabra, que a veces para mí es la palabra estrés. pasaba con algunos colegas, no con todos, había mucha gente con la que compartíamos esa visión de la queja de la sala de profesores, la sobrecarga, cómo el docente también vive un estado que se ha denominado de malestar docente y que a veces hasta se enferma por eso físicamente, no solo emocionalmente. Entonces es como que más me piden, ¿no? Y como supervisora se lo decía también a los directivos, que también lo trabajamos en las otras diplos de gestión. Esta cuestión de, sí, bueno, es que lamentablemente estamos en un rol, somos los adultos, y en ese rol y como adultos nos caben mayores responsabilidades. El punto es encontrar herramientas que hagan que eso que yo tengo que sobrellevar, porque lo elegí en algún punto cuando elegí la carrera, y bueno, no sé, en los 80 yo no me imaginaba cuán crítico iba a ser el mundo en el siglo XXI, pero bueno, he llegado hasta aquí y debo continuar. Entonces, es encontrar las herramientas. Esto que vos decís, cambiar el observador desde el coaching para tener uno las herramientas para que nuestro instrumento, que somos nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestra voz, con nuestras emociones, con nuestro pasado, con nuestra historia, esté en condiciones de encontrarse con otro ser humano que está en una situación de asimetría y de vulnerabilidad, al que debemos cuidar para que pueda crecer, desarrollarse, aprender y ser mejor persona. Tal vez suena utópico, pero realmente a cualquier altura de la vida necesitamos que el otro confíe en nosotros, que el otro nos acompañe, que no nos devuelva la agresividad, sino que nos enseñe a procesarla, por ejemplo, para que esa respuesta tenga un sentido de límite que sea acorde con lo que es tolerable, deseable en una relación armónica entre seres humanos, ¿no? Sí, ahí estaba pensando, todo el tiempo estoy pensando en las preguntas que hacen los docentes en, la diplomatura tiene un trabajo parcial y un trabajo final. En la primera etapa trabajamos con las creencias. Y recién mientras conversaba con vos pensaba en nuestro sistema de creencias, que son o nuestros mejores amigos o nuestros peores enemigos. Y ese sistema de creencias, cuando digo que primero, antes de Pedro profe, soy Pedro hombre, si nosotros como personas no trabajamos, no analizamos nuestro sistema de creencias que nos ha traído hasta aquí, vamos a seguir pensando que es difícil la escuela, que es difícil enseñar, y esa palabra difícil la cambiamos en la diplomatura por desafío. Es un desafío la escuela, es un desafío enseñar, es un desafío ser un factor de cambio. Y solo a través de mi sistema de creencias transformado, yo puedo transformar, es matemático, o sea, cambia mi, hay una frase hermosa que no sé quién la dijo, es cambio yo, cambia el mundo. No es que el mundo tiene que cambiar. Entonces, en esta diplomatura de coaching educativo a mí me apasiona no solo porque hace 25 años que soy coach de distintas cosas, pero en la educación me tiene apasionada porque veo cómo causa un efecto positivo en los docentes cuando ellos te escriben diciendo, ¿qué aprendiste de esta diplomatura? Me llevo un discurso distinto, cambié mis creencias, profe, te dicen. Yo antes pensaba que cada vez que un chico venía molesto o venía enojado o venía revoltoso, como me dicen ellos a la clase, era porque el chico era un jodido. Y ahora me doy cuenta que es un reclamo de amor. Y como ahora soy compasivo y soy soporte y gestiono mis emociones, yo ahora estoy despierto, después de estudiar esta diplomatura, me doy cuenta que hay otro mundo que yo no estaba ingresando. Este mundo de que ser docente no es solo tener conocimiento de la materia que estoy dando. Ser maestro, ser docente, es saber de mí, para después darte lo mejor de mí en mi hacer. Es que enseñar es enseñarse. Nosotros enseñamos, sí,
matemática, lengua, filosofía, pero en realidad nos enseñamos nosotros como seres humanos en una relación de comunicación humana que es la base de toda cualquier relación pedagógica o de cualquier otra índole, como decís vos, está el ser humano a la base de todo eso, más allá del rol o la función que estemos cumpliendo. Mientras decías esto de las creencias limitantes, yo pensaba en la confianza, ¿no? En el sentido de rogeriano, de que no podemos, como planteaba Carl Rogers, la primera cosa de lo que debemos lograr en el vínculo con nuestros alumnos es que ellos confíen en sí mismos. Pero para eso nosotros tenemos que confiar en nosotros y confiar en ellos. Y confiar genuinamente, sinceramente, no ponerle techo de cristal. Me acordé de un ejemplo, yo trabajaba en la universidad en la carrera de Derecho, dando una materia excéntrica, que era pedagogía. Y claro, los tenía en quinto año, cuarto año, a lo último, ya no querían saber nada, porque, y encima abogacía, derecho, perdón, los abogados, pero muy pragmáticos, querían ir a cuestiones mucho más prácticas respecto de cómo tenían que hacer una sucesión o cómo llevar adelante un litigio contencioso en lo administrativo, qué sé yo, no les importaba demasiado mi materia estaba de relleno, así lo sentía yo. Sin embargo, había que seducirlos primero, encantarlos para que pudieran transitar el cuatrimestre. Mira, una estudiante que a mí me quedó muy grabado, me dijo, yo le elogié unas reflexiones y demás, que siempre lo hacía, trataba de resaltar la participación en el aula, y luego nos quedamos charlando y me dijo, yo pensaba que no servía para nada, y le digo, ¿cómo? Y le digo, pero si sos brillante, el nivel de reflexión, le digo, es extraordinario. Y claro, además le ponía ganas. Pero, y me dijo, yo rendí en la facultad estatal 9 veces una materia de primer año. A la Y, pucha. y me dijeron, usted no sirve para ser abogada, dedíquese a otra cosa. Y dice, y pasó el tiempo y retomé en otro lado por decir, este era mi sueño, no importa si no sirvo. Qué fuerte. Dice, y todavía estoy pensando que no sirvo y que me cuesta y que no voy a ser buena en lo mío. Dice, y es la primera vez que alguien me dice, sos brillante. Ahí está el punto, ¿ves? Eso, Ali, que estás contando es como el núcleo, el corazón del trabajo de la docencia. Poder inspirar a que el otro cree primero en sí mismo, después creerá en nosotros y en la enseñanza, pero creo que el mayor trabajo de un docente, de un profesor, de un maestro, es transmitirle al otro, a esa persona que está teniendo una confianza plena en vos, porque vos sos su maestro, sos su profesor. eh, lo primero es que confíen en sí mismo y que disfruten, porque en la diplomatura se trabaja mucho con los docentes. No podemos amar lo que no disfrutamos. Es incompatible amar lo que no se disfruta. Entonces, por más que haya una serie de circunstancias adversas, como lo hay, violencia en el colegio, los chicos van sin comer, tengo profesores que están en algunas escuelas del norte de Entre Ríos que me dicen ponemos plata entre todos para el café con leche de los niños. Siempre va a haber circunstancias adversas para que no hagamos lo que tenemos que hacer. O sea, van a sobrar motivos para que no seamos el cambio. Bueno, el desafío de esta diplomatura de ICED a través del coaching educativo es que a pesar de las circunstancias adversas y todo el bagaje que heredamos de la educación en su evolución, inclusive esta edad media de decirnos que dejemos las emociones afuera cuando es imposible disociarse. Hoy la biología te dice que somos cuerpo, emoción y lenguaje y no porque espiritualidad, que es el continente de todo ese contenido, en el cual
como me pongo corporalmente influye en mi emoción y lo que me digo también influye en mi cuerpo y mi emoción influye en mi lenguaje, es decir, entender ese entramado desde la docencia ha sido en la diplomatura como el broche de oro de un para qué, ¿no? ¿Para qué se escribió coaching educativo o para qué se escribió educación emocional? Sí, incluso esto que decís, yo asocio nuevamente con educación emocional para que vayamos viendo que tenemos paralelos, además de las sutiles diferencias que justamente hacen que sean complementarias y se enriquezcan mutuamente. Que cuando uno piensa muchas veces en la gestión emocional, es cierto que uno puede hacer un proyecto donde la educación emocional vaya en paralelo, transversal o por fuera del aula. Sin embargo, lo que hay que hacer para enseñarla es que hay que enseñarla dentro del aula, primero con nuestras actitudes, con nuestras conductas docentes. También hay que ponerle palabra, porque esto que vos decís, hay un punto en el que se necesita la conciencia y la reflexión para saber lo que estoy haciendo. Pero, por ejemplo, la resiliencia, otra de esas habilidades tan necesarias para la vida, ¿no? Entender que los problemas, los obstáculos, las correcciones, los errores son oportunidades. No es fácil. Entonces, un docente debe ser de alguna manera un tutor de resiliencia. Debe ser espontáneo y al mismo tiempo programada su tutoría. Debe ser algo que esté en los detalles, atento. Y, por ejemplo, el momento de la evaluación que vos decías, uno siempre las evaluaciones las recibía como estudiante de otras épocas, como la Cruz Roja, que nos tachaba toda la producción que habíamos hecho. Hoy hablamos de una retroalimentación formativa en evaluación, donde yo rescato lo que se hizo bien, pondero lo que se hizo bien y también marco qué es lo que se podría mejorar. Porque justamente entre lo que se hizo bien y lo que se podría mejorar está nuestro aprendizaje y nuestra evolución, estemos en el rol que estemos, pero mucho más para quien está como aprendiz, para quien es el estudiante. Total. Entonces, por ejemplo, el momento de la evaluación es un momento de fomento de la resiliencia, porque a quien le tengo que decir, mira, no, hay que volver a reformular, hay que volver a hacer. Esto todavía no llegó al estándar mínimo de calidad que se necesitaría para que yo diga, listo, acreditado, no tenés que volver a pasar por esta asignatura, por este contenido, por este conocimiento escolar, debo hacerlo con tanta delicadeza y con tanto... me voy a permitir, total estamos entre nosotras dos, no sé quiénes nos están escuchando. Ujú. Y yo creo que hay que hacerlo con amor, con el respeto hacia el otro ser humano y entendiendo lo difícil que es cuando alguien te marca algo que hay que mejorar, que siempre se ve como negativo, cuando en realidad es la oportunidad de crecimiento. Una Bueno, cosa, ahí, sí, perdón. antes de que me conteste, voy con otro aviso administrativo. Quienes quieran entonces obtener un certificado de este webinario, completan el link que les va pasando de tanto en tanto Ezequiel, nuestro genio informático, en el... Bueno, volvemos a la evaluación. Viste, dejé una pausa así, Sí, tal cual. porque ese es un tema, ¿no? No, pero bárbaro esto que decías de la resiliencia, que es otra de las, sería de las competencias que uno tiene que tener, ¿no? Esta resiliencia, tanto como el compromiso, la responsabilidad, la valentía, son competencias que uno puede desarrollar. A veces me preguntan los maestros, pero no puedo, no me creo capaz. Y ahí es la primer creencia que hay que sacar de plano. Todas las personas tenemos la capacidad de mejorar. El tema es si querés, porque el tema es si yo no quiero, claramente esa frase que a veces parece tan trillada, pero a mí me pasa, si yo tengo a alguien que quiere coaching, pero en su fuero íntimo no tiene la más mínima intención de cambiar, nada va a suceder.
Entonces, no es que falle la herramienta, porque el secreto no es la herramienta, sino el que la usa. Y en este aspecto me hiciste acordar en cuanto a ser resiliente y que no estamos preparados para la hora de la nota. Y te decía que hay que agradecer el error, como esto que mi último gran maestro fue mi último gran error. Es decir, tener ese darse cuenta. El coaching tiene esta magia del despertar. Yo creo que voy a poner en mi lápida, no te olvides de despertarte, ¿entendés? Porque fue lo único que aprendí cuando era alumna. Muchos años fui alumna de coaching, estudié muchísimo porque tan duro es el alumno, son los años de esfuerzo, ¿no? Y, y yo fui una alumna dura de aprender, porque tenía creencias muy marcadas. Cuando uno tiene un sistema de creencias muy arraigado, cuesta más desencriptar el código secreto, ¿verdad? Y tenemos muchísimos códigos secretos, ADN, epigenética, que voy a entrar ahí en todo este mundo de la biología, pero venimos programados, una parte por nuestras genes, otra parte por nuestra cultura, otra parte por nuestra propia interpretación de las cosas. Pero hoy por hoy, muchísimas corrientes psicológicas, filosóficas, científicas nos dicen que nosotros no estamos determinados, nosotros estamos en construcción. Y a partir de que yo estoy en construcción, tengo un mundo de posibilidades. Entonces, ¿mi genética me determina? No, hoy hablas o lees libros de Joe Dispenza o de Bruce Lipton y de ninguna manera tu genética te determina. Tu genética es una posibilidad que vos podés llegar a despertar con tu epigenética, con tu contexto, con la calidad de vida que tengas, con la interpretación que des a los hechos. Pero saliendo de todo esto que nos encanta, pero será en otro webinario, es importante saber que uno tiene que aprender un conocimiento que te hará libre y no es una frase escrita en algún graffiti de alguna pared. El conocimiento te hace libre, pero también te hace más responsable, porque ya no podés hacerte el bobo cuando sabes que tenés que escuchar. Y en esto que vos decías, Ali, las competencias o las herramientas que se aprenden en nuestras diplomaturas tienen que ver con aprender a dar feedback. Hay un método para decir lo que tengo que decir y también un método para escuchar una devolución. Y ahí de pronto aparecen nuestros queridos Ruiz con sus 4 acuerdos y diciendo, no te tomes nada personal, tu ego no puede estar tan inmenso. A ver, tengo cosas que mejorar, sí, no soy perfecto y la declaración de no soy perfecto ya tiene una apertura que te permite evolucionar. Entonces, me ponen un 4. Bueno, profe, explíqueme por qué me puso el 4, qué tengo que aprender, dónde tengo que mejorar. Esa es la evolución que yo digo de la vieja escuela. Hoy los docentes te dicen, ¿me podría explicar en dónde fallé, qué me pasó, por qué usted cree que no estuve tan brillante? Y yo pensé que estaba brillante. Y en definitiva, la evaluación como parte del proceso de aprendizaje, no como algo separado. Porque claro, ahí entraríamos en cuestiones de currículum, pero también es importante tenerlas en cuenta. Exacto, es dentro del todo. Es un punto más. En la educación emocional, la pensamos en el ámbito escolar tiene muchas formalidades. Y entonces hay una evaluación que tiene un efecto legal, que es la acreditación, y que entonces significa que yo aprobé una materia, o aprobé un trimestre, o aprobé un trabajo, o lo que fuera, y no tengo que volver a hacerlo. Y es una evaluación, podríamos decir, que tiene un carácter, un costado administrativo legal, porque el efecto es no tenés que volver a hacerlo. Pero después está esta evaluación que tiene que ver fundamentalmente con el proceso de aprendizaje, porque no hay posibilidad de aprender sin tener en cuenta que tenemos que saber cómo vamos. Es decir, que la evaluación tiene que estar durante todo el proceso para que nosotros podamos hacer un aprendizaje mucho más consciente, mucho más reflexivo, mucho más pleno. Lógico. Y Pero en te pasa en la vida propia, Ali. es la explicación que como docentes tenemos que dar. A mí me gusta mucho ese viejo adagio anglosajón que dice que to teach is to touch a life forever, que enseñar es tocar una vida para siempre. Y realmente
cuando enseñamos, tocamos la vida de los otros, porque somos humanos que interactuamos entre humanos, más allá del rol y de la función. Sí, Eh, esa es la parte más bonita. Estoy pensando esa frase que dijiste, creo que sería como si tuviésemos que terminar hoy el webinario, tendría que terminar, ¿no? Con esa frase de que de alguna manera enseñar es tocar la vida de los otros. Me parece que sería como el resumen de todo lo que nosotros aspiramos cuando escribimos una diplomatura, cuando corregimos, desde qué lugar corregimos, desde el lugar de la luciérnaga que se enciende, ¿no? claro, porque yo digo siempre que debemos dejar huellas y no cicatrices, ¿no? Tal cual. Decía Tolstoy algo así como, avancé por el alfabeto como si fuera un zarzal, donde cada letra me fue dejando una herida. Y ¡Qué belleza! es terrible, vos imaginate Terrible. cuando generaciones aprendieron, eh, aprendieron a través del dolor y el sufrimiento. Claro. El mensaje es esfuerzo, pero no tiene que ser dolor ni mucho menos sufrimiento. Y en ese sentido, que sea una cosa o la otra, va a depender de quien dirige el barco. Porque le guste o no le guste, a uno como docente le toca un rol de conducción. El tema es, ¿para qué tengo delegado ese poder? Y lo tengo delegado para que el otro crezca y se desarrolle, no para ponerle techos de cristal, para decirle que no puede, para hacerle ver que sus posibilidades son limitadas. Yo he ido a instituciones haciendo consultoría educativa y me han dicho, sí, estos que están sentados aquí son los que repiten. Y yo preguntar, pero ¿qué? Estamos en abril, ¿estos niños repiten? No, no, estos son los que van a repetir. O Qué sea, fuerte. el destino marcado de antemano, por lo que fuera, por un legajo, por un prontuario, por una historia familiar, por, no sé, por el motivo que fuera, y separados y segregados como en un gueto, para que no molesten a los demás, porque esos son más lentos, son como me dijeron una vez, esta es la sala de las tortuguitas. Fuerte. Bueno, fíjate cómo hemos evolucionado, que hoy nosotros como docentes y directoras, tutoras de formaciones, lo único que queremos es que nuestros docentes disfruten, tengan amor y pasión por lo que hacen y estén despiertos y conscientes del grado de responsabilidad que es cuando vos estás al frente de algo, no de algo, no, ya ni siquiera saquemos un poco al frente de un aula, sino al frente de una empresa, al frente de una organización, al frente de una ONG o al frente de un país, ¿no? Que nos hemos olvidado de la palabra altura, a la altura de las circunstancias. Volviendo al docente, hoy nosotros queremos que la filosofía de lo que hacemos es que aprendas disfrutando, que no te tomes todo personal, que si te pongo un 4 no te pido que sonrías, pero decime, tirame una línea, ¿por qué el 4? Quiero aprender, que tengas la capacidad de estar despierto, porque no queremos un mundo de dormidos. Y a cómo va el planeta es muy fácil adormecerse porque no sobran motivos. La verdad que cuando uno ve el planeta dice, bueno, dame motivos para que yo esté todas las mañanas con una sonrisa. Bueno, no siempre vamos a estar con una sonrisa, pero sí como vos dijiste en algún momento de este hermoso webinario, tenemos que apuntar a la luna, así al menos quedamos en las estrellas, es decir, pensemos en grande, no podemos estar todo el tiempo como educadores teniendo la palabra difícil en nuestros labios. Desde el lenguaje la sacamos y ponemos desafío. Es un gran desafío hoy la educación, desde el amor, la pasión, el disfrute, la creatividad. Nosotros decimos, queremos docentes creativos, por Dios. ¿Qué otra intervención se te ocurre para acompañar a tu alumno a que tenga el despertar? Y hablando de esto, nos dice un cartelito que quedan 10 minutos, así es que no sé si habrá Quedan 10 alguien, minutos si habrá alguien que, y yo tengo que pasar otro aviso, que es dale, quienes quieran los certificados tienen que completar el link, el certificado lo van a recibir
a partir del día 20 de diciembre por mail, en el mail que han puesto en el formulario que han completado. Así que cuidado al completar los datos si quieren el certificado. Lo bonito sería que cuando reciban el certificado puedan recordar, aunque sea algunas palabras de este webinario. Yo deseo que con que tengan despertar y mejora continua, tuvo sentido el webinario, ¿no? Esto de participé de una charla, hablo como persona que participa de muchos webinarios, como oyente, y siempre digo que la pregunta más hermosa de cuando dos o más se congregan a una conversación es ¿qué dejamos y qué se lleva? ¿No? Es tan importante qué me llevo de esto y nosotros qué estamos entregando. Yo creo que en esas dos coordenadas es donde germina el sentido. Yo me quedaría, bueno, nosotras nos quedamos muchas veces charlando, Años nos quedamos charlando. más que el resto de la gente que se va yendo, pero lo importante es que la gente no mire el reloj y diga que se descompuso, ¿no? No pasa más el tiempo, sino que Y sientan ya termina. que esto ha sido parte de una mañana de sábado con sol, con un sol maravilloso que para algunos puede ser espantoso porque depende de los gustos de cada quien, pero bueno, a quien le gusta el sol eh, haya disfrutado frente a la compu, al celu o al dispositivo que haya elegido para ver nuestro conversatorio, que fue súper espontáneo como hacemos en general nuestras cosas, más allá de algún orden que le quisimos dar para que se lleven, como vos decís, alguna palabra, alguna idea. Yo quisiera que se lleven la idea de que enseñar es tocar una vida para siempre, porque es una enorme... Claro, eso es bellísimo. Y el ser asertivos, ¿no? Nosotros como docentes para enseñárselo a nuestros estudiantes, para que puedan descender todos los niveles que tenemos hoy de tanta incertidumbre, de tanta cosa También, negativa, sí, tiene también ahí dijiste hoy cuando estabas hablando de la resiliencia, que no me quiero olvidar de tus palabras, acompañarlo de tener la humildad para aprender, porque desde el ego jamás vamos a aprender. Tener la humildad de reconocer que todos somos ciegos en algo. allí nos preguntan, ¿quién es el autor de la frase To teach is to touch a life forever? Enseñar es tocar una vida para siempre. No, es como un proverbio que se usa Anónimo. anónimo, sí, esas verdades al que madruga Dios lo ayuda. Madruga Dios. Bueno, acá es enseñar es tocar una vida para siempre. Es en inglés Hermoso. juega teach y touch, que suenan así muy poéticos. Bueno, ¿hay alguien más que nos quiera decir algo, que nos quiera preguntar algo? Ya Esto nos vamos, ¿eh? muestra la fugacidad, el vivir el aquí y el ahora, el instante, así que aprovechen ahora o callen para siempre. No, o no escriban, no callen para siempre, nos pueden seguir contactando, tienen cómo localizarnos y los esperamos y las esperamos en nuestras diplomaturas, así como en todas las otras que hay en ISET, que son todas muy interesantes y que realmente buscamos que se lleven elementos prácticos para el aula y para la institución. Sí, tal cual. Tal cual. No sé, si hay alguna pregunta más. Perfecto. Entonces yo creo que sería muy interesante desde la parte de coaching educativo que todos los docentes tengan la posibilidad de hacer esta diplomatura. No solo más allá de que uno tiene el disfrute de darla, sino por el contenido de la diplomatura en sí mismo, que está escrita de una manera en la que se puede disfrutar, para no olvidarnos de la palabra disfrute, porque lo único que nos vamos a llevar entre el útero y el cajón es los pocos momentos que tengamos de disfrute, porque la vida tiene una de cal y otra de arena, pero como decían en mi pueblo, hay más cal que arena acá, ¿no? Entonces, sabiendo eso, que puedan realmente hacer las diplomaturas
teniendo la posibilidad de estudiar en estas plataformas que tenemos, que realmente nos dan la tranquilidad de no tener uno a veces reniega de lo virtual, pero en estos casos agradece lo virtual. Entonces, la posibilidad de tener el conocimiento ahí, Made in online, es de alguna manera un beneficio. Así es que, de mi parte, Ali, siempre agradecerte estas charlas de café, porque estos webinarios son nuestras charlas de café, y la posibilidad de siempre estar aprendiendo de vos en cada conversatorio. Es mutuo, Cris. Nos seguimos tirando flores, van a pensar que lo hacemos para, por la galería, para el streaming, Sí, pero no, no, no. pero la cosa es en serio, dijo uno, No, la cosa es en serio. es que el trabajo en equipo es fundamental. Si hay algo que, además de trabajar con el propio instrumento que es cada docente, es encontrar otras voces, otros colegas con los que uno pueda hacer equipo, con los que pueda pensar en voz alta, hablar en borrador, sin demasiadas censuras más allá del cuidado y el respeto. Donde uno pueda intercambiar y las diferencias nos enriquezcan. Yo creo que tal vez si buscaran alguna cosa más que les ayude en todo esto, diría, nunca pensemos que lo del otro, porque es distinto, no nos sirve. Hacer equipo Tal es cual. enriquecernos con las diferencias, escuchar las diferencias y valorar las críticas cuando vienen con buena intención como los elementos más positivos para poder crecer. Qué cosa más extraordinaria que alguien se anime a decirte, esto no me gusta, esto no está bien, podrías hacerlo de otra manera. Alguien que te lo dice y te lo dice con buena onda, te está ayudando a crecer. Así tenemos que hacer Absoluto. estudiantes y también tratar de hacerlo con nuestros colegas. Y ojalá con nuestros directivos y demás también pudiéramos trabajar de esa manera. Tal cual esto de no es lo que digo, sino cómo lo digo. Porque Absolutamente. el cómo lo cambia todo. Por eso lo que hablábamos recién, la manera de dar feedback es una de las grandes herramientas que aprenden en nuestras diplomaturas. Porque si yo aprendo a comunicarme conmigo y con el otro, realmente se transforma todo lo que estoy viviendo en A, se transforma en B o hasta la Z. El gran mundo de posibilidades que tenemos cambiando nuestra forma de comunicarnos. Pasa que nadie nos enseñó ni a vivir ni a comunicarnos. O sea, la educación está en deuda con los humanos, porque la educación ha puesto el foco solamente en materias, pero se olvidó de la más importante, Sí, la manera de, cómo aprender a ser felices o aprender a pensar, ¿no? Aprender a gestionarnos. en una Nadie de, nos enseñó eso. en una de esas, como dice Oscar Wilde, las cosas más importantes no se aprenden en la escuela. Y lo digo después de haber trabajado en todos los educativos y seguir estando. Pero bueno, lo decimos así, tipo secreto. Bueno, ya Bueno, ya nos vamos. Un gracias abrazo inmenso. Ezequiel, nuestro genio de la lámpara, porque nos hizo una coordinación fantástica. Gracias Sergio Díaz, director general de ISET, que ha Tal estado cual. entre bambalinas apoyando y mandando los En mensajes. producción. Le mandamos un beso enorme a él y a todo el equipo A de todo el equipo. que siempre nos está apoyando en estas iniciativas. Exacto. Buen sábado, buen fin de semana, disfruten de la vida, carpe diem, no piensen demasiado en el mañana, aquí y ahora. Aquí y ahora. Un abrazo a todos.